A tu presencia vengo, A tu presencia vengo, todo mi ser te entrego, todo mi ser te entrego. enséñame a amarte, Enséñame a amarte, servirte y adorarte. Bien, el día de hoy vamos a concluir con la serie esta serie que estamos hablando acerca del perdón. Vamos a estudiar en esta mañana juntos el tema que hemos titulado La bendición de perdonar. Según encontramos nosotros en la palabra de nuestro Dios y podemos llegar a sentirlo, decir, sí, el perdón puede ser la máxima expresión de humildad, de amor, de obediencia hacia nuestro Dios, hacia sus mandamientos. Esto es una situación que podemos llegar a sentir. Estamos de acuerdo en que esto es de esta manera. Entender que el perdón es un mandamiento, entender que en verdad es un proceso difícil, doloroso, como hablamos la semana pasada. No es sencillo el poder decir te perdono y hacerlo de corazón. Todo el procedimiento, todo el proceso que se tiene que llevar es algo que duele, que nos lastima en lo más profundo, pero cuando lo practicamos, cuando somos capaces de regalar o de hacer el regalo del perdón, entonces nosotros somos los más bendecidos. Somos las personas más felices cuando llegamos a este punto de perdonar genuinamente, según lo dice la palabra de nuestro Dios. Así de que estas bendiciones en verdad son muchas. Solamente vamos a hablar acerca de algunas bendiciones. Vamos a hablar acerca de la bendición de perdonar la ofensa. En primer lugar, cuando nosotros somos capaces de perdonar, cuando llegamos a este punto de decir te perdono, ya no está en mi mente, ya no me causa dolor, ya no es algo que yo traiga ahí contra ti, ya no hay nada, queda totalmente saldada la cuenta, estamos en paz, estamos a mano. Lo primero que logra en nosotros es que nos humilla. Y bueno, realmente eso no parece ni siquiera una bendición. Es decir, pues ¿cómo es posible que cuando yo perdono me humille? Ni siquiera parece algo bueno. Ni siquiera parece que nosotros podamos decir, bueno, pues es algo favorable para mí. Pero si nosotros vemos las Escrituras y nos damos cuenta que la humildad es el camino a la grandeza, entonces entendemos que es una bendición muy grande. Ya hablamos acerca del ayuno, que también es algo que nos humilla. El perdonar al ofensor es algo que nos humilla, porque nosotros podemos tener el derecho, podemos tener la oportunidad de desquitarnos, de vengarnos, de poder salirnos con la nuestra, que ahora me pague la que me hicieron, tenemos el derecho. Pero cuando cedemos ese derecho y decimos, sí me dolió, sí me hizo enojar, sí me frustraste, sí yo tenía otros planes, yo te tenía otro concepto, pero ahora todo el dolor que me causaste estoy dispuesto a pasarlo por alto. Te perdono. Estamos humillándonos a nosotros mismos al punto de decir, yo tenía el derecho de hacer, de decir, de vengarme y de desquitar todo el coraje, pero decidimos decir mejor te perdono. Esta es una bendición que nos lleva hacia la grandeza. Nuestro Señor Jesucristo lo decía, que para poder nosotros tener el lugar grande, un lugar reconocido, si lo queremos pensar así, cuando los apóstoles le preguntaron quién es el mayor, quién es el más grande, quién puede ser el que va en la preeminencia, dice el que se humilla, el más pequeño, el que sea siervo de todos, ese es el más grande en el reino de los cielos. Entonces, cuando estamos dispuestos a perdonar, nos encontramos en una situación semejante a esta. Sí, es difícil soltar el orgullo. Es difícil decir a la persona te perdono las humillaciones, los maltratos, los insultos, la ofensa, todo el agravio que me hiciste, el fraude que me has hecho, te lo perdono. Es difícil poder soltar ese orgullo. Pero cuando nos encontramos en una situación así, de vida o muerte, y a lo mejor usted puede pensar es que yo no me he visto en una situación así. Bueno, cuando nosotros encontramos que para poder ser perdonados tenemos que perdonar, entonces soltamos el orgullo porque no hay de otra. O lo soltamos o el orgullo nos hunde. Eso es lo único que hay. O estamos dispuestos a soltar todo el morral que traemos cargando de amargura, de enojo, de resentimiento y aferrarnos a ella y hundirnos junto con ello, o decidir soltarlo y tender la mano para que nos puedan rescatar. Está en nosotros la decisión. Cada quien puede tomar la elección de hacerlo o de no hacerlo. Pero cuando nosotros decidimos perdonar, entonces soltamos ese costal que traemos cargando y podemos tender la mano o
debemos tomar la mano más bien de aquel que nos está brindando su ayuda. En este caso, nuestro Dios. Cuando nosotros estamos estancados, ¿en qué manera uno puede pensar? Es que yo, la verdad, hermano, no tengo orgullo, tengo dolor. Yo no tengo orgullo, tengo tristeza. No es orgullo. Muy curioso. Esto es algo que de alguna manera algunos psicólogos dicen que el narcisismo, más bien, el orgullo es parte del narcisismo. El narcisismo es algo que decimos, no, es que yo no creo que sea así. Bueno, cuando una persona es orgullosa, no quiere perdonar, es parte de una actitud narcisista. Y es algo que me llama la atención porque, bueno, tenemos el concepto del narcisismo hacia otra dirección. Pero algunos psicólogos opinan esto, que realmente es parte del narcisismo. Y la conmiseración, es decir, pobrecito de mí, es que como sufro, me hirió, me dolió, me ofendió. El estar conmiserándonos es parte del orgullo. Es orgullo que no nos deja soltarlo, que no nos deja perdonar porque estamos pensando en la ofensa, estamos pensando en el dolor que nos causa y estamos dando vueltas y vueltas en la conmiseración, esperando que los demás se conduelan con nosotros, que los demás nos digan, sí, pobrecito de ti, cómo sufriste, cómo te hirió. Esto es algo que no nos deja perdonar. Por eso, si nosotros somos capaces de perdonar la ofensa, esto hace a un lado el ego, hace a un lado el orgullo y da paso a la humildad, a decir, sí me dolió, sí me heriste, sí me ofendiste, no lo vamos a negar, pero ¿sabes qué? Yo te perdono toda la ofensa que me has hecho. A lo mejor estuve buscando algunos ejemplos de hermanos que estuvieron soportando la ofensa, que estuvieron soportando el agravio y que estuvieron dispuestos a perdonar. Sabemos que el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto les decía, ustedes más bien debieran de sufrir el agravio, debieran de sufrir el ser defraudados en lugar de estar buscando venganza. Y les pone el ejemplo perdonándolos por todas las críticas y todas las cosas que hablaron mal de él. Pero, pues dentro de los ejemplos bíblicos, yo creo que el más tajante, el más claro de los ejemplos que tenemos en cómo se debe de perdonar, o un ejemplo claro de cuando se hace a un lado el ego, el orgullo, es José, cuando está dispuesto a perdonar a sus hermanos. Después de que lo vendieron, después de que, bueno, lo estuvieron celando, estuvieron planeando incluso matarlo, terminan vendiéndolo y toda la odisea que lleva José durante esos años en Egipto. Esto es algo que pudo haber acumulado seguramente dolor, resentimiento, ira, enojo y tantas cosas que pudieron haber destruido a José. Pero él decidió esto transformarlo más bien en algo positivo, o alcanzó a ver el lado positivo de todo ello. Y cuando sus hermanos le dicen, pues mira, nosotros tómanos como tus siervos, él dice, yo no estoy en lugar de Dios, ustedes lo hicieron pensando en hacer mal, pero Dios lo usó para hacer todo este bien que ustedes puedan ver. Ha habido 2 años de escasez y todavía quedan 5 años más. No teman, yo los voy a sustentar, yo voy a proveer para ustedes y para sus familias, porque por eso he pasado por todas estas situaciones para poder aprender. Y el ego herido lo hace a un lado y le dice, yo soy su hermano, y los consuela, dice ahí, les habla al corazón. Otra de las bendiciones que trae el perdón para nuestras vidas es que restaura nuestro gozo. Cuando estamos heridos, cuando tenemos la tristeza, cuando estamos ofendidos, no podemos regocijarnos. Nadie. Estamos ahí con el dolor, estamos con el sufrimiento, estamos con nuestro corazón herido, y el gozo no es algo que esté presente, pueda ser en esos momentos. Porque la ofensa provoca en nosotros sentimientos que pueden estorbar a nuestro gozo. Queremos regocijarnos, queremos disfrutar, pero resulta que la ofensa no nos permite hacerlo de una manera plena como nosotros quisiéramos. Y entendemos, según lo que dice la palabra de nuestro Dios también, que el pecado es algo que siempre estorba al gozo. Y si nos damos cuenta, bueno, pues la ofensa puede desarrollar en nosotros la ira, obra de la carne, el enojo, obra de la carne, el resentimiento,
y llegar a la enemistad. Todas estas obras de la carne, todos estos pecados delante de nuestro Dios, y precisamente toda esa amargura que se va acumulando no nos permite ver las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. David entiende muy bien lo que es perder el gozo a causa del pecado. El pecado lo estaba consumiendo, se sentía abatido, se sentía muy agobiado a causa del pecado. Y entonces en esta oración donde confiesa su pecado, en el Salmo 51, versículos del 10 al 12, escribe así David, así le pide a nuestro Dios y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En su pecado, David intentó de alguna manera cubrir sus pecados, y un pecado lo llevó a otro y a otro y a otro, y llegó al punto en que ya no supo qué hacer con ello. Entonces el único camino que le quedaba es hacer a un lado su orgullo, hacer a un lado todas las cosas que le estorbaban, ir con el que lo podía ayudar, declarar su pecado, y dice ahí: no me quites tu Santo Espíritu. Había entendido que el pecado crea una división con nuestro Dios, es algo que no le permitía disfrutar. Él seguía siendo rey, seguía siendo rico, seguía siendo el jefe, seguía disfrutando de todas las posesiones materiales y físicas, pero aún en su cuerpo, dice, sus huesos los sentía abatidos, su carne la sentía fatigada a causa del pecado. Estaba en ese estrés que ya no sabía qué hacer, entonces decide entregarse a nuestro Dios, más o menos así. Decide entregarse, dice: bueno, pues yo he pecado contra ti, confieso mis delitos, confieso mis pecados, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Pero sobre todo, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y entonces podré andar en un camino correcto. Dice: y voy a alabar tu nombre, voy a publicar alabanzas en la congregación, cantará mi lengua con regocijo, porque es algo que ya se le estaba yendo a causa del pecado, a causa de no querer confesar a nuestro Dios. Y bueno, el regocijo es algo que nosotros necesitamos. Cuando entendemos esta parte, que el pecado le estaba carcomiendo a David, y luego dice nuestro Señor Jesucristo que cuando vayamos con Dios para pedirle perdón por nuestras ofensas, también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Entonces entendemos que el gozo es porque Dios nos perdona, pero también encontramos gozo al liberar a otros de sus deudas, como nosotros, Dios nos libera de las nuestras. Le debemos, somos culpables, hemos pecado y estamos en deuda con Dios. Él nos libera de la deuda y nosotros tenemos que liberar de la deuda también a aquellos que nos han ofendido, regalarles nuestro perdón. Esta es una bendición que nosotros disfrutamos y que también va a disfrutar alguien más al saber que no hay nada, que en nosotros no hay resentimiento, no hay rencor, no hay nada en contra de estas personas. Así es de que el arrepentimiento y el perdón siempre restauran el gozo, todo el tiempo. Cuando nosotros vamos delante de nuestro Dios y nos humillamos ante Él, reconocemos nuestros pecados, es así como si dejáramos ahí nuestra carga, nos vaciamos de todo lo que traemos en ese peso, lo dejamos a sus pies y entonces Dios nos perdona. Esa es la libertad, esa es la ligereza que trae para nosotros cuando somos perdonados. Y cuando podemos perdonar, también dejamos de cargar todo tipo de situaciones que nos mantienen a veces hasta enfermos, como ya hablamos también un poco de esto la semana pasada. El poder perdonar también, bueno, entendemos que nuestro Dios nos manda amar a nuestro prójimo. Este es un mandamiento. Dice que el mandamiento primero, el mayor de todos, es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestro alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. El segundo es semejante a este mandamiento: amar al prójimo como a nosotros mismos. Este es el mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo. Este mandamiento viene aún desde el Antiguo Testamento. Y como discípulos del Maestro, nosotros tenemos un distintivo. El distintivo que tenemos es el amor entre nosotros. Y las ofensas pueden estropear ese amor. Puede ser que cuando estamos ofendidos
con alguien, cuando alguien nos hizo una ofensa, pues no podemos manifestarle ni siquiera el gusto por verlo. No podemos saludarlo en paz. No podemos hablarle en paz porque está la ofensa. Y la ofensa, bueno, pues está generando que nosotros no tengamos o no podamos manifestar este amor para con nuestros hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 35, cuando les habla acerca del amor que debe de haber entre ellos. Juan capítulo 13, versículo 35, dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Es el distintivo que nosotros tenemos, el poder amarnos los unos a los otros, el poder vernos como hermanos fraternales, estar buscando el bienestar del otro, el poder procurar que el otro también se encuentre bien, el estar ocupándonos de que podamos juntos seguir avanzando en esta carrera cristiana. Esto es lo que Dios nos manda. Este es parte del mandamiento de lo que nuestro Señor nos enseña, y dice que este es el distintivo. Dice: en esto conocerán todos, así sabrán, en esto los notarán la diferencia en que se aman los unos a los otros. Y por supuesto, tenemos nosotros convivencias, podemos tener series, podemos tener algunas actividades en las que podamos confraternizar. Y esto es algo que de alguna manera cualquier persona lo puede hacer. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, en esto no estamos haciendo algo de más. El poder visitarnos, pues es de alguna manera algo que cualquiera lo puede hacer. Pero en el estar viéndonos con amor, en esos momentos difíciles precisamente, cuando viene la ofensa, cuando está la oportunidad para enemistarnos, para guardarnos rencor y resentimiento, y decidimos perdonar, entonces es donde estamos manifestando el amor. En la Nueva Versión Internacional, en el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 9, dice así. Este es en la Nueva Versión Internacional. Dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y esta es la Reina Valera dice diferente. En esta versión habla aquí de perdonar. Dice: cuando el hermano está dispuesto a perdonar la ofensa, cuando la ofensa fue grave, cuando la ofensa nos dolió, nos hiere, nos quita algo, entonces estamos dispuestos a perdonar ese agravio, estamos dispuestos a soltarlo. Dice: está cultivando el amor. Esto, por supuesto, en el tiempo de la ofensa puede haber esa ruptura, puede haber esa separación, esa división entre hermanos, pero cuando lo perdonamos, entonces sanamos esa ofensa. Decimos: bueno, yo no voy a causar esto, yo no voy a causar el problema. Si está en mis manos hacer esto, el poder perdonar la ofensa, lo voy a hacer para cultivar el amor, para obedecer al Maestro, para que podamos tener este distintivo. Son oportunidades que Dios nos da para poder cultivar el amor. Dice: pero el que insiste en la ofensa, el que dice: no, pero es que me ofendiste. No, sí, está bien, o sea, ya te estás disculpando, pero ahorita es bien fácil. Ahorita ya nada más quieres que lo pases por alto y apelas al cristianismo, pero pues ¿cómo si me hiciste? ¿Cómo si me dijiste? ¿Y cómo si me robaste? Y tantas cosas que podemos llegar a estar insistiendo cuando no queremos perdonar. Dice ahí: el que perdona cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, el que quiere que se le restituya, bueno, dice, está solamente dividiendo al amigo. Esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Si estamos dispuestos a perdonar, entonces estamos unidos en amor y seremos prácticamente invencibles. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Pero cuando nosotros estamos unidos y no dejamos que nada nos divida, entonces nuestro matrimonio, nuestra casa, imagínense, si viene la ofensa, viene el agravio por parte del esposo, por parte de la esposa, por parte del papá o de la mamá o de cualquier miembro de la familia, pero nosotros estamos dispuestos siempre a perdonar, sea pequeño o sea grande la ofensa. Entonces, ¿quién va a poder contra la familia? ¿Quién va a poder contra nuestro matrimonio? Si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestros pecados y a pedir perdón. Esta es una fortaleza bien grande que no nos va a detener nadie.
Imagínense ustedes si en la iglesia estamos dispuestos a perdonarnos todas las ofensas. Imagínense la iglesia que podemos ser. Y no digo porque no lo hagamos, sino para que veamos, y si lo estamos haciendo, continuemos haciéndolo. Veamos ahí la situación que podemos desarrollar en nosotros, en la congregación, en la iglesia en general. Una iglesia que está dispuesta a pasar por alto el agravio, que está dispuesta y simplemente basta con decir, bueno, pues antes de que tú vengas a pedirme perdón, yo ya te perdoné. Es una situación que nos da poder, que nos da esta unidad, y como dijo en el libro de los Proverbios, cuando está una cuerda unida por 3 lazos o por 3 hebras, no es fácil que se pueda romper. Una iglesia que está unida puede cosechar muchos triunfos. Dice ahí en esta imagen, mientras sigas sembrando orgullo, seguirás cosechando pérdidas. El orgullo lo único que trae para nosotros es pérdida, es resentimiento. Perdemos el hermano, perdemos amistad, perdemos almas, perdemos cualquier cosa que nosotros veamos, por el lado que veamos. El orgullo lo único que cosechamos con él es pérdida. En cambio, con el perdón cosechamos amigos, cosechamos bienestar, cosechamos buen ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Estas son bendiciones que estamos cosechando para nuestra vida. Así de que no dejemos pasar el tiempo para que la ofensa crezca, sino que estemos dispuestos a arreglarlo al momento. Cuando la familia se ha habituado a que las ofensas no se dejan para después, 5, 10, 15 días, pues es que hace una semana tú me dijiste, es que hace un mes tú me hiciste, es que hace un año tú dijiste. Un año, días. No es posible que nosotros le demos la oportunidad al enemigo de que entre en nuestras vidas. Y precisamente, bueno, nos damos cuenta que en nuestra vida es imposible que no haya ofensas. Esto es algo que no vamos a poder lograr. Es decir, bueno, muchas veces cuando se mueve está bien, te perdono, pero que no se repita. Es imposible. Imposible que no haya ofensas. Lo dice así Santiago: el hombre que no ofende con su lengua es un hombre cabal, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Es imposible, a veces no queremos, pero de repente el estrés, de repente las situaciones que nos están abrumando, una risa de alguno, ya pensamos que fue contra nosotros, me ofendió sin que fuera su intención, y allí está la ofensa. Imposible que no haya ofensas. Inevitable que nos enojemos. Esto es algo que de alguna manera está en nuestro ser, en nuestro sistema. No es posible que estemos nosotros sin enojarnos. Aún a veces la persona que miramos más tranquila, los niños que miramos nosotros tan dulces, tan hermosos, resulta que tienen sus momentos también. Todos nosotros tenemos momentos de enojo. Algunos explotamos, otros más tranquilos, pero el enojo allí está. Y es precisamente ahí donde el enemigo quiere meterse en nuestras vidas y aprovecha esos momentos donde nuestra mente está ofuscada, estamos enojados, estamos irritables. Cuando estamos en oración, ¿ustedes creen que el enemigo va a poder entrar? No. Cuando estamos nosotros alabando a nuestro Dios, ¿el enemigo va a poder entrar en nuestra mente? No, está ocupada con eso. Pero cuando la ofensa viene, cuando el enojo se levanta, cuando sentimos el calor que va recorriendo nuestro cuerpo, llega a la cabeza y explotamos, ahí es donde el enemigo puede ingresar, puede entrar, si le damos esa oportunidad. Dice el apóstol Pablo que en la nueva vida que nosotros tenemos como cristianos, se requiere que vivamos de esta manera. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y dice en el versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar la ofensa, cada vez que usted de corazón
desde dentro. Dijimos que una vez que ya aprendimos a perdonar, conocemos el camino, decimos, bueno, es por aquí, por aquí, por aquí, llegamos al perdón. Se vuelve algo fácil. Cuando lo intentamos la primera vez, cuando pudimos sanar, entonces ahora vienen los agravios, vienen las ofensas, es más fácil poder perdonar. Y cada vez que nosotros podemos perdonar de corazón a los hombres sus ofensas, entonces le estamos cerrando al diablo la puerta. No entras, no tienes oportunidad. Entre mi hermano y yo no te vas a meter. Entre papá y yo no te vas a meter, no vas a sembrar cizaña. Entre la iglesia no vas a estar sembrando cizaña, porque estamos dispuestos a perdonar el agravio, a soportar la ofensa y a decir te perdono, no hay problema. Nuestra amistad, nuestra hermandad vale más que cualquier otra cosa. El poder llegar al cielo vale más que cualquier venganza que yo pudiera tomar. Vamos a soportarlo, vamos a dejarlo, vamos a vivirlo, porque dice ahí, el apóstol Pablo dice, esta es nuestra nueva vida. ¿Podemos a lo mejor evitar enojarnos? No. Pero sí podemos evitar que el enojo le demos rienda suelta y nos lleve a otros pecados, que nos lleve a estar gritando o diciendo maldiciones. Vamos a refrenarnos, vamos a tener el Espíritu de Dios que está proveyendo para nosotros la templanza, que nos sujeta, que a lo mejor está ahí el enojo, sí me hizo enojar, sí me ofendió, sí me hizo sentir dolor, pero la templanza no nos permite explayarnos en una manera explosiva nuestro sentir contra la persona que nos está ofendiendo. Entonces, dice ahí, vamos a enojarnos, pero si llega a suceder esto, dice, no peque. Y más importante, que el enojo no le demos nosotros tampoco mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos? ¿O cuánto tiempo es lo máximo que nos dice aquí? Hasta que el sol se ponga. No deje que el enojo los carcoma aún puesto el sol. Y bueno, podemos tener muchas razones de por qué la Biblia nos dice esto, de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No nos vayamos a dormir enojados, eso es lo que está diciendo. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, si hay una ofensa que hay que arreglarla pronto. Ponte pronto de acuerdo con tu adversario, no sea que entre el juez, porque ya está a la puerta. Vengan y entonces te entregue al alguacil y entonces te echen en la cárcel y ahí tienes que pagar todo hasta el último cuadrante. Mejor es ponernos a cuentas pronto, por varias razones, porque no tenemos la vida comprada nosotros. No sabemos si vamos a sobrevivir al día de mañana. No sabemos si la persona que nos ofendió o a la que ofendimos va a sobrevivir para el día de mañana. No sabemos realmente tantas situaciones que pueden llegar a cambiar, y más en estos tiempos que yo creo que nos ha hecho muy conscientes de lo valioso que es la vida, la oportunidad de despertar y despertar sanos. Es una bendición que tenemos todos los días y la hemos aprendido a valorar. Entonces, por eso dice ahí, no se ponga el sol sobre su enojo, ni le den lugar al diablo. No pongan triste al Espíritu de Dios. Cuando nosotros estamos con pleitos, con resentimientos, con amargura, ¿cómo cree que está el Espíritu de Dios que mora en nosotros? Se estará regocijando por nuestro interior, por eso que traemos en nuestra mente. Usted puede decir, no, es que yo no traigo nada, pero Dios lo sabe todo. Dios mora en usted. Y cuando nosotros albergamos amargura, enojo, resentimiento, ira, todo esto provocado por la ofensa, por no querer perdonar, entonces el Espíritu de Dios, nosotros lo estamos conquistando. Le estamos dando lugar al enemigo para que pueda entrar, despedace la relación, despedace lo que Dios ha construido, si nosotros le damos oportunidad. ¿Cuál es su trabajo? El enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Imagínense, con el enojo, con la ira, con la amargura, con el resentimiento, con la falta de perdón, le estamos dando oportunidad al ladrón, al destructor, que entre en nuestras vidas, que entre entre nuestra relación y destruya lo bonito que Dios logra construir. Así de difícil es, así de grave es el no poder perdonar.
En cambio, cuando nosotros perdonamos la ofensa, fortalecemos ese lazo, estamos ahí más unidos y esos conflictos, esos malos entendidos, esas ofensas que se han cometido unos contra otros, realmente pueden llegar a fortalecer más, porque decimos, nada nos va a separar, nada se va a interponer entre tú y yo como esposos, nada se va a interponer entre tú y yo como hermanos, nada entre tú y yo como familia, nada entre tú y yo como iglesia, como congregación, y vamos a estar fortalecidos, el enemigo no va a tener oportunidad, vamos a cerrar esas filas para que no pueda entrar, para que nadie se pueda salir tampoco por causa de un malentendido, de alguna ofensa entre hermanos. Está en nuestras manos no darle lugar al enemigo cuando estamos dispuestos a perdonar nuestra ofensa. Fíjense, el apóstol Pablo nos menciona un caso, ya lo conocemos, en la primera carta a los Corintios, un hermano que estaba cometiendo incesto y fue puesto en disciplina. Pero en la segunda carta a los Corintios, dice la palabra de nuestro Dios acerca de esto, y es una situación que nos enseña acerca de las bendiciones del perdón. Dice allí, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 11, dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él, para que también, dice, porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si son obedientes en todo. Y al que ustedes perdonen, yo también, porque también lo que he perdonado, si en algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En este pasaje encontramos lo que hoy hemos hablado acerca de la bendición al perdonar al hermano. Es cierto que, bueno, en un principio los hermanos, algunos no se daban cuenta de esta situación, estaban ellos, queriendo como pasar esto. Algunos hermanos entendemos que sí estaban en contra, de tal manera que esto ya estaba divulgándose aún fuera de la iglesia, esta situación vergonzosa. El apóstol Pablo escribe, dice, el tal se ha entregado a Satanás para que pueda corregirse. Bueno, entonces aquí les vuelve a escribir en esta carta y les dice, en cuanto al ofensor, dice, si alguno me ha causado tristeza, no solamente es conmigo. Habla de que, bueno, la iglesia se ve afectada cuando hay un problema, un conflicto entre los hermanos o en esta situación que estaba viviendo. Dice, bueno, es suficiente para este hermano la reprensión hecha por muchos. Vamos entonces a perdonarlo, vamos a consolarlo, vamos a ir con él, a confirmarle el amor para que no sea consumido en demasiada tristeza. El pecado, el estar en disciplina, provoca tristeza para volverse a nuestro Dios, cuando es una tristeza de perder lo que Dios nos ha ofrecido, cuando estamos en esta situación, en este proceso de reconciliarnos con Dios. Dice, entonces yo le ruego que confirmen el amor para con Él, para que no sea consumido en esta tristeza, y dice, si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono, y que sea recibido. Y como dijimos, cuando Dios nos perdona, como al hijo pródigo, aunque él estaba dispuesto a ser el jornalero, a estar allá, a lo mejor ocupándose de labores, sin disfrutar los beneficios de un hijo, simplemente lo que quería era un poco de comida. Entonces el padre lo recibe, le pone anillo, le pone calzado, le da vestido, le hace fiesta y lo recibe como su hijo de vuelta. Así también cuando perdonamos al hermano, no es de que ahora pues te perdono, pero te voy a ver mal, te perdono, pero pues ahora voy a tener esta desconfianza, sino que Dios nos manda que podamos restaurar esta relación. Dice, si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. ¿Por qué razón? Para que no se vuelva al otro lado, que ahora Satanás gane ventaja sobre nosotros. En un principio sí, bueno, era lo correcto, expulsar al hermano para poder sanar esta situación, pero ahora, si el hermano ya se había arrepentido, se había entendido y la disciplina había servido a su propósito, ahora dice, vayan por él, consuélenle, confórtenle, confirmen su amor, recíbanlo como hermano, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Cuando estamos en esta
en esta situación, como ya sabemos, el enemigo va a buscar cualquier oportunidad, pero al perdonar nosotros estamos cerrándole la puerta en nuestras vidas. Por último, todos nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra vestimenta, cuidar muy bien cómo nos vestimos. Y no hablamos precisamente de la ropa que traemos encima. La Biblia nos enseña que cuidemos mucho, mucho nuestra vestimenta. Dice el apóstol Pablo, cuando habla a los hermanos en Colosas, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 12 al 14, dice así el apóstol Pablo, escribe a los hermanos y les escribe de esta manera, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de una misericordia darle al hermano lo que necesita, de benignidad, las cosas que son duras poder suavizarlas, de humildad, contrario al orgullo, de mansedumbre. Tenemos derecho a vengarnos, pero no lo vamos a hacer. No porque seamos débiles, sino porque queremos nosotros perdonar al hermano. De paciencia, aguantando muchas veces, estando esperar o llevar con paciencia las situaciones de los demás. Dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, lo cual es inevitable, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice el versículo 14: y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Nuestra vestimenta tiene que ser así, como escogidos de Dios. Él nos ha elegido para que seamos sus hijos. No espera que nosotros nos comportemos igual que los de afuera. Él espera que haya un cambio, una transformación en nosotros, que podamos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Y aunque tengamos derecho de vengarnos, aunque tengamos derecho de que nos paguen la deuda, que nos paguen la ofensa, nosotros decidir perdonar. Eso es lo que se espera. ¿Cómo lo podemos lograr? Porque estamos vestidos como hijos de Dios, como escogidos de Dios, como los amados de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, ya menciona aquí. Es decir, dejar que el Espíritu Santo nos llene del fruto que Él sabe producir y que podamos emplearlo para poder perdonar cualquier ofensa. Si alguno tiene queja contra otro, esto es inevitable, dijimos, pues es la iglesia del Señor, pero al final de cuentas está formada por muchos humanos que venimos de afuera, que traemos esta carnalidad, que traemos esta lucha contra nuestra carne, y las ofensas están allí. Entonces, dice ahí, si alguno tiene queja contra otro, vamos a perdonarnos unos a otros de la manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y sobre todo, lo más importante, aparte de la humildad, de la mansedumbre, de la misericordia, de todas estas cualidades con las que debemos estar vestidos, dice: vístanse de amor, porque este es el vínculo, esta es la unión perfecta, esto es lo que nos hace estar unidos unos con otros y podemos estar dispuestos a perdonarnos todo el tiempo. Así de que si nosotros nos vestimos como escogidos de Dios, como hijos de Dios, será fácil practicar el perdón. Esto será sumamente fácil. Es algo que no vamos a batallar cuando estamos dispuestos a vestirnos como nuestro Señor Jesucristo nos manda. Porque solo así podemos nosotros ser bendecidos. Así, cuando aprendemos a perdonar, traemos bendición para nosotros, traemos beneficio para nuestra vida y podemos bendecir a alguien más. Y sobre todo, tenemos la aceptación de Dios. Imagínense ustedes. Dios está complacido cuando nosotros somos capaces de perdonar las ofensas. Entonces significa que hemos aprendido la importancia del perdón que Él nos ha dado. No lo tomamos a la ligera. Entendemos que éramos deudores, que fuimos perdonados por aquellos 10,000 talentos y que hoy nosotros podemos perdonar, somos capaces de perdonar 100 denarios. Es fácil, pero es que como quiera, pues es importante, son 100 denarios. Déjalo. Fui perdonado por 10,000 talentos. Eso no es nada. Lo que me ofenden a mí no es nada. Y si está en mis manos el poder perdonar, fíjense aquí, el que aprende a perdonar es el más feliz. Cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar, somos los más felices.
Porque hay ocasiones en las que a lo mejor podemos estar esperando que el otro se arrepienta, que el otro haga, que el otro demuestre. Probablemente la otra persona, bueno, pues yo ya hice lo que tenía que hacer. Y es feliz. Y nosotros, por no querer perdonar, estamos amargados, frustrados y cargando ese peso innecesariamente. Así de que, como dice aquí, el primero en perdonar o primero en pedir perdón es el más valiente. Es decir, perdóname porque está doblegando su orgullo y está reconociendo su mal. El primero en perdonar es el más fuerte, es decir, está bien, te perdono. Pero el primero en olvidar, esto es lo que implica el perdón. No nada más decirte perdón, está bien, te perdono, te acepto, pero pobrecito de mí, pobrecita de mí, mira cómo sufro y ahorita vamos a estar batallando toda la vida recordando lo que me hiciste. ¿Para qué martirizarse? El primero en olvidar es el más feliz. Sanar la herida. Queda la cicatriz, nos acordamos lo que pasó, pero pasó. Ya no nos duele, ya no lastima, ya no está la pudrición ahí. Esperamos en Dios que esto podamos practicarlo todos los días de nuestra vida. Si usted ya conoce el camino para poder llegar al perdón, felicidades. Sígalo haciendo, siga andando por ese camino, que ese camino le va a traer mucha satisfacción, mucha felicidad a su vida. Va a ser una persona liviana en la vida, que no carga cosas de más, porque ha aprendido a andar por ese camino. Si todavía no lo sabe, bueno, le invitamos a que pueda descubrirlo y a que usted también saboree todas las bendiciones que trae cuando aprendemos a perdonar. Esta es la oportunidad que Dios nos da. Las ofensas pueden destruirnos, pueden separarnos, pueden dividirnos, pueden estar haciendo de nosotros personas miserables, o pueden llegar a ser de nosotros personas totalmente fuertes, cabales, completas para hacer la voluntad de nuestro Dios. Este es el mensaje, esperando que pueda ser de provecho para nuestra vida y podamos practicarlo en cada oportunidad que tengamos. Gracias por su atención.